Bien, estimado estudiante, veamos entonces acerca de los cuadriláteros y sus propiedades, pero ahora viendo sobre el romboide. El romboide, también llamado simplemente paralelogramo. Vamos a encontrar cualquiera de esas dos expresiones en los ejercicios, en los textos. Entonces, veamos las siguientes propiedades o características. Al tener dos lados paralelos, se va a dar igualdades. Por ejemplo, este lado AB, que es paralelo con DC, van a ser iguales. AB, entonces, el lado AB es igual al lado CD. Y también, por otro lado, en la parte superior, el lado BC va a ser igual al otro lado AD. Se da una igualdad por ser lados paralelos. Igual también respecto a los ángulos opuestos, fíjate, los ángulos opuestos, no los ángulos consecutivos, sino los ángulos opuestos, van a ser iguales. Los ángulos entonces opuestos son iguales. El ángulo A, por lo tanto, va a ser igual al ángulo C. Y por los otros ángulos, el ángulo B va a ser igual al ángulo B. Eso es como características. También tengan en cuenta ustedes que los ángulos siempre consecutivos, los ángulos consecutivos van a dar 180 grados. ¿Correcto? 180 grados por aquí, 180 grados por aquí, 180 grados por aquí y 180 grados por este otro lado. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar así. Vamos a resolver el primer ejercicio. Dice calcular X si ABCD es un romboide. Identifiquemos primero. Nos dicen que es un romboide. Entonces recordemos estas características. Y nos piden hallar el valor de X, calcular X. Y X es un ángulo, está dentro de lo que comprende un ángulo. Entonces trabajamos con las características que ya conocemos. Pero al encontrar que son iguales estos ángulos, ¿correcto? Internos, nos falta aquí el dato. Entonces vamos a completar el dato. No necesariamente en todos los ejercicios nos van a dar todos los datos, sino que buscamos también aplicar los otros conocimientos para poder encontrar los datos y después desarrollamos como sabemos, ¿correcto? Entonces, primero trabajamos aquí para completar el dato. Y observando, aquí se trata de un ángulo llano y con ángulos suplementarios. La suma de estos dos ángulos deben de dar 180 grados. Por lo tanto, si tengo 120 grados, ¿cuánto le falta para llegar a 180 grados? Va a ser 60 grados. Ahora sí, vamos a aplicar la propiedad de los ángulos internos en un romboide, que son iguales, nos dice. Entonces aquí planteamos la siguiente ecuación. 2x entonces es igual a 60 grados. Una igualdad, ¿correcto? Ángulos iguales. Desarrollamos esta ecuación simple. X es igual a 60 sobre 2. Entonces x es igual a 30. Y hemos hallado de esta manera el valor de x. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. En este caso nos dicen lo siguiente. ABCD es un paralelogramo, hallar X más Y. Es decir, este cuadrilátero es un paralelogramo, dice A, B, C, D, es un paralelogramo, y hay que hallar estos valores, X más Y. Entonces aquí, respecto a los lados donde están las variables, ya no ángulos, sino los lados, y aplicamos la propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? Que son los lados iguales, los lados paralelos iguales. Por lo tanto, aquí trabajamos primero con esto, ¿correcto? Con estos lados paralelos y son iguales. Entonces colocamos 2x más 10 va a ser igual a x más 40. X más 40. Desarrollamos esta ecuación. 2x menos x va a ser igual a 40 y este más 10 lo pasamos como menos 10 y desarrollamos 2x menos x, x y 40 menos 10 queda también a 30, queda convertido a 30.
¿correcto? Luego continuamos aquí. Ya tenemos el valor de x. Ahora vamos al valor de y. 3y más 30 es igual a 60. Entonces aquí 3y es igual a 60, 60 menos 30. 3y es igual a 60 menos 30, 30. Y ahora, despejando la variable, nos queda 30 entre 3. Finalmente tenemos el valor ahí a 10. Hemos hallado los valores, pero nos está pidiendo hallar x más y. Por lo tanto, aquí coloco x más y y reemplazo después x vale 30 más y que vale 10. Todo esto es igual a 40. Y esto finalmente va a ser la respuesta a lo que se nos ha solicitado. Muy bien. Pasamos ahora a otra actividad aquí, ¿no? Otra situación. Fíjense aquí, en estos dos casos tenemos cuadriláteros, pero sin embargo, debido a la presentación y a lo que nos están pidiendo, vamos a trabajar aplicando los conocimientos anteriores. Es decir, lo que hemos trabajado ya desde el primer bimestre, ¿correcto? Entonces, empezamos. Dice aquí calcular x, o sea, aquí en el ángulo interno, si ABCD es un romboide. Te han mencionado que es un romboide, recordemos las características acá, ¿correcto? Entonces quieres saber el valor del ángulo, pero aquí nos faltan datos. Vamos a completar esos datos y vamos a aplicar lo siguiente. Fíjense ustedes, si observamos aquí el triángulo, solamente le falta un dato acá. Como los ángulos opuestos en un romboide, en un paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales, por lo tanto aquí va a ser x. Y si yo hallo en este triángulo, hallo el valor de x, sé que el valor de x va a ser igual a lo que me están solicitando, ¿correcto? Entonces trabajo en esta partecita de acá nada más. Ya tengo todos los datos. Coloco x más este cuadradito representa que se trata de un ángulo recto, por lo tanto 90 grados. 90 grados más 30 grados. Y la propiedad de los ángulos internos nos dice que la suma de todos sus ángulos es igual a 180 grados. Por lo tanto aquí x más 90 más 30, 120, igual a 180 grados. X va a ser igual a 180 y este más 120 lo pasamos como menos. Por lo tanto aquí va a ser 180 menos 120 va a ser 60 grados. Y ese es el valor de x. Muy bien, hemos terminado aquí con este ejercicio. Vamos a lo siguiente. Lo que encontramos aquí ya no es un romboide, sino un rectángulo. El rectángulo, todo rectángulo se caracteriza porque tiene 4 ángulos rectos. 4 ángulos rectos. Cada uno de ellos mide 90 grados. Y nos están pidiendo en este caso calcular x. Y x está aquí. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Para ello, hay que saber que cuando se traza así una diagonal, prácticamente el ángulo que es de 90 grados queda dividido en dos. Al quedar dividido en dos, no va a ser como en el caso del cuadrado, que cuando en un cuadrado se traza una diagonal, queda exactamente dividido en la mitad. Es decir, cada ángulo de 90 grados, al trazarse la diagonal en el centro, forma dos ángulos de 45 grados. En este caso no va a ser así, porque va a haber una diferencia aquí, ¿correcto? Entonces, pero lo que sí nos da la siguiente propiedad, de una manera directa, lo más directo posible. Dice aquí, si este ángulo vale 30, el ángulo opuesto va a valer también 30. Es decir, alfa más beta da 90 grados. Y en este caso, también, si 30 grados está aquí, por este otro lado va a ser 30 grados. Por este otro lado, aquí va a ser diferente. Aquí va a valer entonces
Si aquí es 30, aquí va a haber 60 grados, 90 grados, ¿correcto? Como aquí está 30, simplemente traslado hacia el lado opuesto de la diagonal, 30 grados. Acuérdense ustedes de otras también situaciones, pero vamos aquí centrados. Si en todo caso te olvidas de esta situación, recurres entonces a lo que tú sabes. Es decir, aquí tienes, por ejemplo, fíjate aquí, nos centramos en este triángulo, nada más que en este triángulo. Les voy a explicar otra manera para hallar el valor de este dato que nos está faltando, para trabajar este triángulo. Entonces, tenemos aquí, en este triángulo nada más nos concentramos y aquí encontramos 30 grados. Aquí 90 grados. Nos faltaría este ángulo que está aquí, ¿correcto? Entonces, si aquí hay 30, aquí es 90, sería 120. Ya tenemos 120. ¿Cuánto le faltará 120 para llegar a 180? Sería 60 grados. Ahí está, ¿correcto? Ahora, como esto es un ángulo recto, ¿cuánto le faltaría 60 para llegar a 90 grados? Sería 30 grados. Por eso es que completo con 30 grados en este lado de aquí. Eso es siempre y cuando no me recuerde la propiedad que acabamos de mencionar. Es decir, que trazado una diagonal, los ángulos formados aquí, que van a ser 90 grados, en el caso del rectángulo, entonces el ángulo que se encuentra en esta posición va a tener el mismo valor que el otro ángulo en sentido opuesto, en el otro lado de la diagonal, ¿correcto? Y ya está. Conociendo este dato, entonces trabajamos simplemente aquí para hallar el valor de x, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, tenemos aquí que x más 30 más 90 grados es igual a 180 grados. Ya saben que la suma de todos los ángulos internos en un triángulo es 180 grados. Entonces tenemos x más 90 más 30, 120, igual a 180 grados. X es igual a 180 menos 120 grados. Por lo tanto aquí en la sustracción va a ser 60 grados y hemos hallado el valor de x. Muy bien, con esto, estimado estudiante, hemos terminado. Y acuérdate por favor acerca de estas propiedades, que es muy importante. Bien, nos quedamos aquí. Que Dios te bendiga.